Abran sus Biblias a 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 12. Le he puesto por título ¿Cuál es el problema? Todo el mundo sabe la historia y posiblemente ha visto cosas y documentarios y películas sobre la tragedia del Titánico, ¿no? Pero muchos estaban más interesados en el romance y no se dieron cuenta que era fornicación. Solo porque se amaban está correcto. Las películas no deben de determinar la moralidad, hermanos. Pero la historia del Titánico es verdaderamente una tragedia típica del ser humano. La soberbia, lo que se dijo del barco, que como él no había otro, que un mozo dijo a una de las sobrevivientes que ni Dios podía hundir ese barco. Y muchos errores que cometieron, que para mí son tipo de los errores que podemos cometer nosotros en nuestra vida espiritual. En primer lugar, todo el mundo que viajaba a los mares conocían esa área que estaba llena de icebergs, porque ya lo sabían. Y sabían que era de suma importancia que bajaran la velocidad para tener suficiente tiempo para desviarse o detenerse. ¿Y cuántos saben que un barco de ese tamaño de toneladas no se para como un carro? Como un camión de 18 llantas no se para tampoco tan rápido como un Volkswagen. Se tiene que tomar su tiempo. Según el examen para licencia de manejar, dice que por cada 10 millas que usted va acelerando debe de tener esa misma cantidad de pies entre usted y el carro que está delante. Pero a veces veo gentes a 80 millas por hora y van como a 5 pies del carro que está delante. No guardan la distancia y vivimos cometiendo el mismo error que el Titánico. Y a veces tristemente cometemos semejante error en nuestro andar espiritual. Nos acercamos de personas que sabemos que no debemos de asociarnos con ellos, no es decir que no debemos de evangelizarlos, pero tenemos que cuidar de no asociarnos con ellos. Y luego tropezamos y preguntamos, ¿dónde estabas, Dios? Cometemos errores y no nos damos cuenta hasta que damos el trancazo. Y luego buscamos a quién culpar. Aquí este es el estudio que dimos a los varones en el retiro. No me voy a concentrar en todo, pero lo quiero usar para introducir el mensaje. Porque voy a hacer referencia a la idolatría de Israel en el desierto. ¿Cómo es posible de que, y aquellos que han visto las películas 10 mandamientos y las 10 plagas, tampoco la película, es mejor que lean la Biblia? Amén. Porque sí, la película es dramática, pero le añaden cosas o alteran la historia un poquito. Pero un país que salió de Egipto con una fuerte manifestación del poder de Dios, y luego llegar al desierto y de repente construir ídolo y empezar a inclinársele y adorarlo. Dice, ¿qué pasó de acá a aquí? A eso quiero referirme, o a eso quiero dirigirme en esta mañana. 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 12. Lo voy a leer porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hay una repetición, todos.
Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No llegaron. Sería triste pasar 40 años en la iglesia y viene Cristo y no llegamos, nos quedamos. Fuera una tragedia. El verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mi pregunta es, ¿por qué hicieron todo eso? ¿Por qué codiciar? ¿Por qué idolatrar? ¿Por qué fornicar? ¿Por qué tentar? ¿Por qué murmurar? ¿Cuál es el problema? Que una nación que Dios empezó con Abraham y Sara y con un nacimiento milagroso pueda terminar tan mal. Una nación que Dios estuvo cultivando por más de 400 años. ¿Qué error cometió Dios? ¿O qué falta se encuentra en Dios que merezca que su pueblo lo trate así? Y por favor, no me vayan a decir, como dijo Pedro, ellos sí, yo nunca, Señor. Porque eso es lo primero. Dice, no, yo no. Israel quizás Judas, quizás aún Pedro, pero Dios mío, tú sabes que yo no. Porque todos somos capaces. Hay que aprender de los israelitas para no cometer el error de los israelitas. Pero cuántas veces hablo de esto, cuántas veces leo de esto, vivo viendo una repetición. Y a veces me frustra. El becerro de oro, nosotros no estuvimos allí para verlo, solo lo leemos. Pero en la película lo ponen y lo hicieron de oro. Sacrificaron dinero para construir este becerro de oro. Es triste, ¿no? Porque Dios pide ofrenda y pide diezmos. Pero cuando se trata de un ídolo, a veces le metemos más que para la causa de Dios. Amén. Algo que nos trae gratificación a cierto modo, le sacrificamos más que para Dios. Para deportes se nos va un dineral. Camisetas, banderas, hasta la cara se pintan mucha gente. Bueno, no quiero que vengan pintados a la iglesia. Algunos es mejor que se pinten, ¿no? Estoy hablando de exageraciones a veces. Somos más fanáticos del equipo que de Dios. Estamos más enamorados de las cosas que nos entretienen. Y hicimos lo mismo. Ellos quizás hicieron un becerro. Ustedes no están en su casa con un becerro allí, tienen sus velas y tienen su altar para arrodillarse al becerro. Oiga, pero donde usted invierte su dinero, allí está su Dios. Amén. El problema no era tanto el becerro, hermanos,
porque en muchos lugares usted va a ver estatuas. En los museos de cera hay muchas estatuas allí. Yo tomé una con Pedro Infante. ¿Qué tan mal en eso, hombre? Si no me le incliné, solamente tomé la foto. Y allí hay muchos, allí hay esculturas de presidentes, gente famosa. Pero cuando yo entré a ese lugar, a ese museo, no vi nadie arrodillándose, besándole los pies. Las estatuas no es el problema. El problema está en nosotros. En nosotros está el valor o el aprecio por tal objeto. Ese del becerros y el baile ahí, todo lo que hicieron, las tonteras que hicieron delante del becerro, ese no era el problema, hermano. El problema estaba en el corazón de ellos. Ya para cuando llega a expresarse físicamente de esa manera, ya ha crecido en uno. De la abundancia del corazón uno habla. Ya para cuando dice lo que va a decir, algo ya ha estado creciendo en una persona. Y todos aquí hemos experimentado, hay cierta gente, nos han insultado, nos han ofendido, y ahí estamos mordiéndonos las lenguas. No voy a decir nada. Y la persona sigue y sigue hasta que usted revienta, ¿no es cierto? Amén. Pero a veces puede pasar semanas. Y ese volcán está agarrando fuerzas hasta que erupta. Y luego hasta usted mismo se queda asombrado y dice, ay Señor, perdóname. Pero ya lo echó fuera. Y ni modo, tú lo provocaste. Pues no puede haber provocado lo que no existía. Ya existía en nosotros. Algo existía en el pueblo de Israel que causó esta clase de celebración. Desde que salieron de esclavitud hasta que llegaron al desierto. Bueno, déjeme continuar aquí. Ellos fueron esclavos por más de 400 años. En la esclavitud estaban acostumbrados a una rutina. Ellos no determinaban a qué hora se levantaban. Los dueños de ellos determinaban qué hora se levantaban. Los dueños determinaban cuándo dejaban de trabajar. Los dueños determinaban qué trabajo iban a hacer. Y al fin de la semana ellos no se presentaban para recibir un cheque, un salario, porque eran esclavos. Se les daba de comer, se les daba de beber, se les daba ropa, se les daba lugar donde dormir, mientras producían. Mientras trabajaban tenían valor para los dueños. Todo este tiempo estuvieron de esclavos, generación tras generación. Es todo lo que conocían. Salen de esa clase de ambiente y han de haber tenido algo de pensamientos, porque era todo lo que conocían. De repente salen al desierto y todavía traen esta mentalidad de esclavos. Sin embargo, en el desierto empiezan a esperar tratamiento de Dios que nunca se hubieran atrevido demandar de Faraón. Amén. Pidieron ciertos privilegios que nunca hubieran exigido cuando estaban en Egipto. No se hubieran atrevido. Se quedaban callados. Pero en el desierto empiezan a quejarse de Dios, a murmurar. ¿Se acuerda que le dije la palabra todos aquí, cómo se repite? Dice, todos estuvieron bajo la nube. Cuando iban en el desierto, iba una nube dándole sombra. Ellos en el desierto no había árboles para irse a meter debajo del árbol ahí para agarrar poquita sombra. No, Dios hizo todo por ellos. Van en el desierto, van caminando, pero va esta nube protegiéndolos de los rayos del sol. Oiga, qué lindo, ¿no? Ustedes hoy en día, donde quiera, a veces veo mujeres con sombrillas, paraguas o lo que le quieran llamar. Y ahí van. Pero ahora, imagínese, usted está ir caminando, va una nube por encima de usted.
Y estas millones de gentes por el desierto y va la nube. Eso dice, todos bajo la nube, todos experimentaron. Los que se quedaron en el desierto como los que entraron a la tierra prometida. Todos pasaron el mar, Dios partió el mar, ellos lo vieron. Vieron el enemigo por las espaldas. Pero el enemigo nunca los tocó. Y pasaron el mar en seco. Todos hemos ido a acuarios, ¿no? Han visto los peces ahí nadando, pues imagínense, va caminando en seco y va viendo a un lado, mira el pescado ese, y como si le da tentación meter la mano y agarrarlo, ¿verdad? Y quizás los pescados están, ¿y estos qué están haciendo acá abajo? Pero cruzaron, dice, todos pasaron el mar. Vieron esto, que el mar se partió. Fueron bautizados en la nube y en el mar en Moisés. Cruzó Moisés, ellos cruzaron tras él. La nube los cubrió a todos. El mar se apartó para todos. Y luego dice, comieron el mismo alimento espiritual. Bebieron la misma bebida espiritual, porque Dios proveyó, les dio agua donde no había agua. Endulzó agua amarga, que no era buena para beber. Y Dios la endulzó y Dios les dio agua de una roca. Y todos bebieron esto. Quiere decir que ellos sabían de dónde había salido el agua. Y estoy seguro que esa agua era más pura que las aguas que tenemos en botellas hoy en día. Porque Dios lo hizo. Me imagino en el desierto, con la calor. Y luego tienen agua para todo el ganado. Y para toda la gente y para todos los niños. Y agua en abundancia, de una roca, hermanos. Ahora fuera más creíble que si fuera una roca inmensa. Y de ahí saltaba un río, una fuente inagotable. Pero una roca en el desierto. Y de repente se parte y da agua. Y todos beben. Todo eso lo vieron. Quiero que registre tanto milagro que vieron. Usted y yo no hemos visto eso. Y luego dice, los que quedaron postrados en el desierto. Ellos vieron todos esos milagros y murieron en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Solo 2 de los que salieron. Josué, su familia, Caleb y su familia. Ninguno de los demás entraron a la tierra prometida. Vieron estos milagros, Dios se manifestó. No es decir, dice, pues pruébame que existe Dios y yo le creo. Ellos sabían que existía. Cada vez que saltaban de día y se ponían de pie, empaquetaban y empezaban a marchar, la nube les mostraba para dónde y los cubría a todos. Donde quiera que andaban y tenían hambre, Dios les mandaba maná del cielo. Todo esto lo vieron todos. Pero dice que codiciaron cosas malas. Según Números 11 y el verso 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Dios les había dado comida en el desierto y nunca les faltó. El viernes les daba doble para que para el sábado no tuvieran que salir a colectar, y era el único día que les duraba la comida. Y cuando trataban de colectar más, se les podría. El único día que no se les podría el pan era el viernes, para que no tuvieran que buscar el sábado. Hasta eso hacía Dios por ellos. Y sin embargo, dice la gente extranjera. Comentaristas, hay diversas ideas aquí, varias posibilidades. Uno de ellos es que varios egipcios después de las plagas empezaron a creer más en Jehová que en Faraón. Muchos de ellos acompañaron a Israel en el desierto. Otros dicen que había egipcios, que las mujeres israelitas eran bonitas. ¿Se acuerda cuando Abraham llegó con Sara y Isaac llegó con
Rebeca, ok. No, pues, never mind. Creía que me iban a salir con Raquel y Lea, pero no. Era Rebeca, ok. So, cuando llegaron allá eran bonitas estas mujeres. So, tanto Isaac como el papá le dicen a los egipcios, es mi hermana. No vaya a ser que me la roben y me maten a mí. Que se la lleven a ella, pero a mí no me hagan mal. Son las mujeres israelitas eran bonitas. So, posiblemente Egipto se casaron con ellas y tuvieron niños mezclados. Ahora, después de varias generaciones, estos niños ya eran grandes y ya van acompañándolos en el desierto. Pero estos niños, como eran de padres egipcios, posiblemente en la comida de ellos incluía carnes que los esclavos no se les daba. A los esclavos se les daba suficiente comida para que tuvieran fuerza para trabajar, pero no se les daba comida especial. Pero si ellos eran hijos de egipcios, es posible que a ellos sí les daba carne y empezaron a extrañar la carne. ¿Cuántos de ustedes después de no comer camarones le huelen y se les hace, como ahorita a muchos de ustedes ya se les hizo agua en la boca? Unos ahí bien doraditos, empanizados ahí. Qué fácil puedo presentar un retrato en sus mentes. Ahora imagínense estos, después de años de andar vagando en el desierto y sin tener carne. Van a codiciar, mira, a mí se me prohíbe comer carne y cada vez nada más me quedo viendo a los demás, cortando ahí, viendo el jugo que se chorrea y se lo echa. Y parece que lo hacen adrede, porque lo hacen en cámara lenta, oiga. Ahora, esta gente son extranjeros. No son tan fiel a Dios. Pero qué tan fácil impresionaron a los israelitas para codiciar lo mismo, que se pusieron a llorar. Oiga, se me viene a la mente una historia que les he contado muchas veces, pero por falta de mejor ilustración. En el rancho estaba visitando a mis abuelos y mi abuelito se levantó temprano para ir a las labores, para organizar el trabajo. Y no sé qué pasó, por alguna razón, no había huevos en el gallinero, había 2. Y mi abuelita, siendo la esposa sumisa, se los dio a mi abuelito. Oiga, veo esos huevitos que se los echó a su plato ahí con sus frijolitos, sus tortillitas, y yo quería los huevos. Siendo que era buen niño, bien portadito, empecé a tener berrinches. Empecé a codiciar los huevos. Yo los quiero. Bueno, y me tiré al piso, me rodeé y no me hacían caso. Dije, ¿qué más? Y había unos bultos allí de semilla. Me subí a uno de ellos para que me vieran. Dice, a lo mejor soy muy chaparro. Me subí arriba del bulto y lo desparramé y el grano se desparramó por todo el piso. Lo que vi no fueron huevos, fue el cinturón de mi abuelo. Pero así pasó en el desierto. Querían carne y Dios les estaba dando. Y es una forma de desconfianza. Dios no es bueno, por si fuera bueno me diera carne, me diera esto. Somos caprichosos, queremos que Dios se responda a lo que yo quiero y que responda como yo quiero. Y así quería yo que mamá grande respondiera a mi gusto. Yo quería los huevos, soy más importante que mi abuelo, démelos a mí. Pues ni huevos, pero sí me dieron una buena. Miren, en el mismo capítulo, verso 9 al 11. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Ahí viene la comida. En mi casa casi para carne, hermanos, era raro.
Y cuando había carne, sabíamos que a papá le habían pagado bien, por lo menos. Y mamá, como buena madre, siempre quería proveer lo mejor para sus hijos, a pesar de la economía y a pesar de los ingresos limitados. Entonces fue y compró un marranito y lo engordó. Y tuvimos chicharrones y tuvimos carne, pero la mascota nos lo mataron. Se compró un cabrito. Y ese cabrito, salíamos a la escuela y nos perseguía, que teníamos que regresar y amarrarlo. Y cuando regresábamos de la escuela, allá estaba la cabra haciendo un ruidazo como un perrito fiel. Y lo llevábamos nosotros al paz sin saber que mamá lo estaba engordando. Un día regresamos de la escuela y no había cabrito. Y a buscarlo y se nos escapó. Pero el mecate allí estaba y no estaba cortado ni nada. Se lo robaron los vecinos, esto y que el otro, nada. Esa noche cuando nos sentamos a comer, ahí estaba el cabrito. Ajá. De esa manera yo no quería mi carne, hermanos. No codiciaba carne, ni comimos esa noche. Papá y mamá se lo echaron al plato. Ellos disfrutaron el cabrito, nosotros nos perdimos porque pensamos en esta cabra que la llevábamos a comer y nos escondíamos y ella se descuidaba y al ratito, ella ya anda buscándonos. Hasta que nos hallaba y allá viene brinque. Ya nomás nos miraba, se ponía a comer otra vez y nos íbamos a esconder. Y allá está, toda desesperada. Eso se encariña uno de estas cosas, ¿no? Pero esta gente tuvieron carne en Egipto, ahora quieren y provocaron a todo Israel. Es como cuando usted no puede tener algo y alguien lo menciona, de repente usted lo quiere. Hablé de camarones, no lo pueden tener ahorita. Pero ya empezaron a pensar dónde van a llevarme a comer, ¿verdad? El maná descendía, Dios mandó, y créame, si Dios le manda maná, es lo mejor para usted. Amén. Para ese momento. Pero Israel no tenía este concepto de Dios. Dice el verso siguiente, el verso 10, y oyó Moisés al pueblo. Ahora Moisés está en su carpa, que lloraba por sus familias. Ya no están llorando porque ellos quieren. Dice, lloraban por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Moisés recoge su maná, se sienta, agarra tenedor, agarra nada y empieza a cortar sus pedacitos para comer. Pero donde va a la boca el maná, oye la chillería de los padres. Y dice que están llorando por la familia. ¿Sabe qué están diciendo? Le están diciendo a Dios, Señor, esta maná no es suficiente. Nosotros queremos algo más para la familia. Mira, somos buenos padres. Queremos como si Dios era mal padre. Ve, hay veces que nosotros creemos que sabemos más que Dios. Y queremos que Dios actúe según nuestra percepción de qué es ser buen padre. Oiga, si fuéramos buenos padres, Cristo no hubiera tenido que morir por nosotros. No había nadie bueno, dice la Biblia. Empezaron a llorar, un escándalo. Imagínense, hombres y mujeres, llore y llore. Y los niños ahí come el maná y dice, ¿qué les pasa a estos? Y Moisés también se molesta y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Porque que están llorando aquí, que tú no les das carnes, me has hecho mal a mí. Qué pastorcito, ¿no? Y lo tenemos en un pedestal. Pero Moisés era como usted y como yo. Dios no agarra perfectos, Él los desarrolla a perfección. Dice, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Si he hallado gracia en tus ojos, dales carnes a esta gente. Me duele estar oyéndolos llorar. Y luego dice, ¿qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Dios sí hizo eso. Como esclavos recibían lo que ellos le daban. Y ahora están exigiendo, ahora que son libres,
Están diciendo, yo quiero esto, Señor, yo quiero esos 2 huevos. Y Dios saca su cinto. Oiga, en mi casa a veces no había dinero para carne. Y nosotros pronto aprendimos de no ser tercos en insistir. Comíamos lo que nos servían, aunque nos quejáramos afuera. Pero delante de mamá y de papá no nos quejan. Oiga, qué rica la comida, ahora la extraño. Pero en aquel entonces, como comimos carne el otro día, yo quiero con carne también. A veces no hay. Con Dios todo es posible. Amén. Pero hermano, usted tiene que saber que Dios sabe lo que está haciendo todo el tiempo. Amén. Y está más interesado en usted, su persona, su carácter, que en lo que come y lo que viste. Amén. Pero para usted y para mí muchas veces, si no como lo que yo quiero, Dios es malo. Y la Biblia dice que Dios nunca es malo. Amén. Yo no sé en qué Dios cree usted. Pero yo creo en un Dios que es tan bueno que dio su Hijo. Él no tiene que darme más para probar de que me ama. Con su Hijo y su sacrificio basta. Amén. So, aquí están llorando todo el pueblo y Dios se enfurió. Se enojó. Como mi mamá se enojaba. Oiga, con 2, 3 veces que nos castigaba si nos quejábamos en la mesa, ella siempre nos decía, mija, mi hijo, esto es de Dios, no se quejen. Porque si se quejan de Dios y quizás Dios no nos dé nada otra vez por ser mal agradecido. Siéntase usted a la mesa y dé gracias a Dios por comida. Hay muchos que no tienen. Y yo sé que ustedes lo han dicho. Porque mis hijos, ya sé lo que vas a decir, papá. Se están muriendo de hambre en África. ¿Acaso no es cierto? Bueno, yo no sabía de África hasta que vi a Tarzán. Pero decía, hay indios que no tienen. Y es cierto. Y cuando tienen, aprecian más que nosotros, que tiramos mucha comida a la basura. Israel estaba quejándose y estaban básicamente diciéndole a Dios, Señor, tú no sabes lo que nos estás dando. Tú no sabes lo que necesitamos. Tú no sabes el mal que le estás haciendo a mis hijos, pobrecitos. Se mueren sin carne. Estuvieron comiendo maná por años y anduvieron bien y sanos. Nadie se enfermaba. Y están quejándose por carne, que a veces trae lombrices ahí. Era un ataque, era un reproche contra Dios. Y a tiro, falta de fe en Dios. ¿Para qué nos sacaste? ¿Para castigarnos con maná? Y allá en Egipto comían peor. Y trabajaban al aire libre y no tenían nube de día y columna de fuego de noche para calentarlos. No sé si tenían leña o no, pero en Filipenses 4:12 dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Israel no había aprendido esta lección y muchos de nosotros no hemos aprendido esa lección. En 1 Corintios capítulo 4, verso 11 al 13, Pablo, hablando de sí mismo y de líderes, dice esto: hasta esta hora padecemos hambre. Ahora los predicadores de hoy en día dicen que si usted es hijo de Dios y tiene fe, no le va a faltar nada. Va a tener su cabrito de mascota y va a tener su cabrito para comer. Va a tener los dos, de los dos mundos. Cuando usted quiera, usted va a tener. Usted nunca le va a faltar nada. ¿No han oído eso? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Asumimos que nada me faltará, es que nada me faltará es lo que yo quiero. Pero no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. O es Dios o no es Dios. Pero hermano, no invente su propio Dios. Eso es idolatría. Dice, hasta esta hora aquí, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Son los líderes.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Codiciaron, quisieron más o quisieron otra cosa, no lo que Dios les daba. Nos vamos a perseguir eso. Estamos desatisfechos con Dios. No es decir que no podemos mejorar nuestra vida, pero primero tenemos que aprender a ser fiel con lo poco. Amén. Antes de pedir más. Y cuando dice que tenemos que ser fiel con lo poco, es que tenemos que honrar a Dios en ese poco, tenemos que mostrar gratitud por ese poco. Amén. Y vivir dándole gracias a Dios por ese poco. Y aprovechándolo para glorificarle a Él y honrar a Él en eso poco. Porque si no podemos hacer eso, cuando nos da más, no, va a ser nuestra ruina. Porque más gentes han fracasado cuando han tenido más que cuando tienen menos. La gente más mal agradecida son los que tienen más. No saben apreciar. Y ahora se hicieron idólatras. Cuando Dios no responde como ellos quieren, empiezan a buscar otro Dios. Cuando el líder no responde como ustedes quieren, empezamos a buscar otro Dios. Y continuamente, hermanos, o sea, estamos buscando otro pastor, o estamos buscando otro maestro, o estamos buscando otro trabajo, o estamos buscando otro esposo, otra esposa, porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. Israel se puso a buscar otro Dios. Como Dios no les dio carne, y cuando les dio carne hasta las orejas les salía la carne. Nunca aprendieron a estar satisfechos o agradecidos con Dios por lo que tenían. Por consecuencia, Dios no les dio más, y cuando les dio más hasta vomitaban. ¿Estamos aprendiendo algo? Buscamos trabajo porque ese trabajo no paga lo que yo quiero o lo que yo creo que yo merezco. O quizás son muchas horas para lo poco que me pagan, o me tratan muy mal, me voy a buscar porque yo merezco mejor trabajo, soy hijo de Dios. Y José estuvo de esclavo y estuvo de prisionero y nunca murmuró. Y nunca se quejó. Y Pedro fue prisionero y se durmió. Que el ángel tuvo que darle la patada para despertarlo, que se levantara y vámonos. Estaba contento allí. Posiblemente lo iban a matar. Mataron a Jacob. A él le tocaba. Y él estaba en paz. Pablo, en cárcel o no cárcel, él adoraba y alababa a Dios. Y predicaba el evangelio. Pero nosotros, el cristianismo de hoy, el cristiano nunca debe de sufrir. Todo le debe de ir de bien a bien. Y a veces es el mal que produce el mejor bien. Aprendemos más de golpes que de palabras. Triste. ¿Qué me hacía una vez con el fuego? Toma más precaución. De repente mamá sabía lo que decía. No te acerques, y ahí estamos, terco. ¿Por qué? Porque lo que se nos prohíbe es lo que más queremos. Hay que aprender a estar satisfecho como Pablo lo dice. Llegamos a ese punto, Dios de repente no está cumpliendo con la imagen que yo tengo de Dios, o lo que yo entiendo escrituralmente de Dios. Así que déjame buscar otro Dios, e inventamos otro Dios. Empezamos a idolatrar el trabajo, el dinero. Dios no me dio esto, yo lo conseguí. Y si ustedes no lo creen, me lo han dicho. ¿Es decir que tú crees en Dios? Sí. ¿Por qué yo gano más dinero que tú? Yo gano el dinero que yo necesito. Y ese dinero que tú estás ganando va a ser tu desdén, va a ser tu problema, va a ser tu caída. No, Sergio, mira, yo me levanté, yo no era nada. Mi educación fue de la peor, yo no estudié casi nada, vine de los pobres y mira ahora lo que yo tengo. Y dice, ¿y tú crees que tú lo lograste? ¿Dónde está Dios en esto? Es lo que yo quiero saber, ¿dónde está Dios? Ve, su ídolo ya era su trabajo, era él mismo, era su propio Dios.
Ve, cuando Dios no cumple, porque nací pobre, es culpa de Dios. Por consecuencia, ahora que soy rico, no necesito a Dios. Y cuando lleguemos a la eternidad, va a ser muy tarde. Y luego fornicaron. Cuando hay cambio de liderazgo, también hay cambio de normas de conducta. Dios tiene unas normas de conducta bien estrictas, hermano. Porque Él es santo y quiere que seamos santos. Cuando empezamos a codiciar, eso es quejarnos de nuestro Dios, empezamos a levantar otro Dios y terminamos siguiendo las normas del Dios que producimos. Entonces, todo lo que es placentero para nosotros es bueno, y usted bien sabe que no todo lo placentero es bueno. Y Dios quiere bendecir, pero dentro de cierto contexto y en acuerdo a su voluntad, no la nuestra. Empezaron a fornicar, cambio de liderazgo, cambio de Dios, cambio de normas. Y ve el progreso. Va decayendo, no va mejorando. Y ya empezamos a tener niños fuera de matrimonio. Y hay muchos niños criados por otros y violados desde su infancia. Cambia el sexo, lo que importa. Dios lo limita a matrimonio, nosotros lo sacamos fuera de matrimonio porque nos trae placer. Dios no hizo el sexo para que fuera horrible, hermano, si no nadie tuviera. Pero lo hizo para el matrimonio, para procrear niños donde hay padre y hay madre. Amén. La destrucción de nuestros países es la destrucción del matrimonio. Terminamos fornicando y luego terminamos tentando a Dios, que es lo que hicieron los israelitas en el desierto. Cuando usted cambia de liderazgo, cambia de norma, pero luego cambia de norma y las oportunidades que se presentan siempre van a alejarlo más de Dios. Y usted no tiene la voluntad para ese entonces, ya que usted codició, ya que usted idolatró y ya que usted fornicó, de repente Dios está tan distante que usted ni piensa en Él. Tiene que llegar a lodo cenagoso, allá con el hijo pródigo, alimentando cerdos y peleando por las poquitas migajas para acordarse de su padre. Pero hay veces que no llegamos a ese punto. Cuando empiezan a tentar a Dios, están dando oportunidad para seguir siendo el Dios de ellos. Le dicen a Dios, entonces, Señor, si tú haces esto, entonces regreso a ti. Señor, por favor, cumple aquí. Porque va a llegar el día que de repente ni médico, ni trabajo, ni nada puede saciarlo y empieza a buscar de Dios. Señor, te doy otra oportunidad. Eso es tentar a Dios. Amén. Me falló todo lo que yo hice, Señor. Ahora sí, te doy chance para que pruebes que tú mereces ser mi Dios. Oiga, Él no necesita chance para que usted sepa que Él es Dios. Él simplemente yo soy, con eso basta. Yo soy hoy mañana y voy a ser. Y no cambio. Y no voy a cambiar por ti tampoco. Oiga, ¿quién quiere un Dios que cambia según mis caprichos? Va a ser un Dios que es único para usted y hay otro único para mí. Este Dios es único para todos. A mí no me importa qué tentaciones tengan ustedes, no tienten a Dios. No le digan, Dios, si tú haces esto, puedes ser mi Dios. Porque usted no va a forzar que Dios, Él no necesita ser su Dios si usted no quiere. Él quisiera que fuera ser Dios de usted. Pero tiene que serlo bajo sus condiciones, no las de usted. Él quiere ser Dios sin cambiar. No ande tratando de forzarlo a hacer algo que no es. En pocas palabras, Dios tiene que ganar la aprobación de ellos si Dios desea seguir siendo Dios de ellos. Ponen a Dios a prueba. Ya cuando llegue a eso, usted tiene a un Dios que quiere como títere. No quiere que sea soberano. No quiere que sea todopoderoso. Quiere que sea todopoderoso, pero solo cuando usted lo necesita. No te metas en mi vida, pero cuando te necesito, quiero que vengas corriendo. Entonces busco otro Dios.
Andamos busque y busque en Dios hasta que encontramos uno que nos complace. Y créame, el diablo lo va a complacer. Le va a dar todo lo que quiera de este mundo, mientras usted no adore a Él y le dé gracias al diablo. Muchas veces está recibiendo tremendas cosas y usted anda bien gozoso, sin contabilidad y sin responsabilidad, y no viene de Dios, viene del diablo. Porque toda buena dádiva viene del Padre. El maná venía del Padre, pero no lo querían carne. Y hay veces que Dios dice: lo que necesitas es maná. Por último, terminan murmurando, terminan quejándose. Como Dios no se somete, se quejan. Si el líder o el patrón o el trabajo, la esposa o el esposo, etcétera, etcétera, no hacen como yo quiero, empiezan a quejarse, empiezan a murmurar, empiezan a andar disgustados, frustrados, deprimidos, y culpan a Dios porque Dios no respondió cuando le pedí. Yo le pedí esto y Él no me lo dio. ¿Qué clase de Dios es ese? Yo ya no quiero nada que ver con Dios. Porque Dios no estuvo ahí por mí, ¿por qué voy a estar yo por Él? Pues déjeme darles varias razones. Número 1, porque Él los crió. Amén. Número 2, Él tiene el poder para forzarlo si quisiera. Amén. Él puede agarrarlo del cuello y sacudirlo y decir: vas a hacerlo. Mamá nunca me agarró del cuello, pero me agarró suficiente para dejarme saber: hazlo. Y hazlo con sonrisa. Aunque por dentro estaba lo contrario. Llegamos a un punto que no importa qué haga Dios, la gente no va a estar satisfechos, se van a quejar. Tenían la nube, tenían el pilar de fuego, tenían maná del cielo, les daba agua cuando necesitaban, no se les desbarataba el calzado, la ropa no se gastaba, las carpas no se gastaban. Siempre tenían todo lo que necesitaban en el desierto, pero nunca nada los iba a satisfacer. Empiezan a quejarse por todo. Si amanecía el sol, amaneció muy temprano. Si el helado estaba frío, está muy frío. Si el café está caliente, no está suficiente caliente o más fuerte. Nunca van a estar satisfechos. Oiga, esa clase de gente no la puedo aguantar. Pero para allá van. Quieren un Dios que les da todo preciso. Y hasta he escuchado prédicas que dicen: pídale a Dios específicamente. Si no, no te va a dar lo que pides. Yo le pido un carro. Me dieron un Volkswagen. Y me dice el amigo, pues le hubieras pedido un carro y la compré. ¿Pediste un Volkswagen? Yo no pedí Volkswagen, pedí un carro. Decidí que Dios decidiera. Pero ven, nosotros queremos un Dios que no decide Dios, decido yo por Dios. ¿Sí me entienden? Amén. Cuando tenemos ese concepto de Dios y Dios no nos da lo que queremos, empezamos a quejarnos. Y este mismo muchacho que me dijo a mí que pidiera el Cadillac, que fuera específico, que quería el Cadillac con este color, estos asientos y esto y que el otro, lo consiguió. Estuvo 10 años pagando por eso. Yo en un año pagué mi Volkswagen y lo tuve por 10 años, completamente pagado. Él estuvo entraquelado, tuvo que conseguir otro trabajo y luego las reparaciones y bueno, no podía comprar otro porque todavía debía. Dios sabe lo que hace, hermanos. Él nos da lo que necesitamos. Si necesita un carro del año, le va a dar, no le va a decir el año, pero... Mire lo que dice Pablo: 23,000 cayeron en un día. ¿Qué tan serio es? ¿Qué tan serio es andar disgustados con Dios? Andar desobedientes, andar rebeldes, andar demandantes de Dios. Que 23 cayeron, y de otros dice perecieron por las serpientes, otros perecieron por el destructor. Miles de personas murieron en el desierto y los demás deberían de haber dicho: oye, esta cosa es seria, hay que cuidarnos cómo tratamos a Dios. Pero no, siguieron igual. Creo que Dios quiere que prestemos atención. Regresemos a Éxodo capítulo 1, versos 6 al 22.
Y dice, murió José, quien fue vendido en esclavitud y llegó a ser el mejor esclavo. Fue traicionado por la mujer de Potifar y fue a dar prisionero y llegó a ser el mejor prisionero. No importó la circunstancia que le rodeaba, José siguió fiel a Dios. José siguió creyendo en el sueño que parecía que menos probable que se iba a cumplir los sueños. Porque Dios le dio unos sueños de grandeza y él iba de peor a peor. Entonces, ¿dónde está mi Dios? No ha dejado de ser Dios y no ha dejado de trabajar. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y Dios lo permitió. Dios permitió que los molestasen con sus cargas. Y no termina allí. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Yo creo que eran latinos. Es que no tenían televisión, hermano. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Los molestaron y ahora a fuerza sirven con dureza. Porque dijeron ellos: oye, si estos en la noche tienen mucha energía, vamos a trabajarlos duros. Los trabajaron duros para que cayeran muertos en la noche y no tuvieran deseos de nada más. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. No era voluntario. En el desierto iban voluntarios. Dios no tenía un chicote ahí forzándolos a caminar. Levántense, vagos. No estaba allí para darles patadas como los egipcios lo hacían. Todo años aquí, hermanos, cienes de esclavitud. Los forzaron a hacer con dureza. Amargaron sus vidas con dura servidumbre. Los obligaron con rigor. Los molestaron y no murmuraron. Llegan al desierto. Dios les manda maná. Ni tienen que ir a piscar, ni tienen que ir a sembrar en el santo sol, allá romper la tierra. No tienen que hacer nada de eso. Salir en tiempo de cosecha, separar el trigo de la paja, guardarlo y volver a sembrar. No tenían que hacer nada de eso. Solo salir y recoger y comer. Estando de esclavos no se quejaron con egipcios. ¿Por qué? Porque no les correspondía. O sea, no ganaban. Si se quejaban, los mataban. Pero ¿cómo tratamos a Dios? Y Dios mató a muchos de ellos y no aprenden y no aprendemos y seguimos como si Dios no existiera, como si Dios no ve, como si Dios aprueba porque no hace nada. No se engañe, hermanos. No se engañe, porque Dios no actúa no quiere decir que no está haciendo nada. Porque si usted anda actuando mal, Dios ya se apartó y usted ni lo sabe. No vaya a ser que llegue ese día y usted se quede y va a descubrir: ¿y por qué no me dijiste que no aprobabas? La Biblia se lo dice. No tiene que repetirlo Dios todo el tiempo, usted ya lo oye aquí del púlpito.
Lo lee cuando lee la Biblia. Usted sabe lo que es aprobable, lo que no es. Solo Dios, porque Dios no trae muerte instantánea, no quiere decir que usted no anda muerto. Anda muerto espiritualmente. Y andarán dos. En la iglesia y uno se fue y el otro se queda. Y luego llega eso de las parteras que mentían. En el siguiente capítulo, el verso 23. Israel hasta este punto le iba bien, prosperaban, multiplicaban, llenaban la tierra, había comida, abundaba todo, tenían favor con Faraón, eso no clamaban a Dios. De repente muere el Faraón y llega uno que no conoce a José y empiezan a afligirlos, y vea el verso 23. Yo no sé cuánto tiempo fueron afligidos como esclavos cuando de repente, como el hijo pródigo, se acordaron y empiezan a clamar a Dios. Porque hay veces que Dios tiene que apretarnos tan duro para de repente acordarnos y corremos a la iglesia hasta que Dios responde y lo dejamos de ir a la iglesia. En el capítulo 2 y el verso 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Cuánto tiempo estuvieron hasta que empezaron a buscar de Dios? Oiga, hay gente que se amargan tanto que nunca buscan de Dios. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, empezando con el verso 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Pero el pueblo seguía gimiendo y afligidos y clamando a Dios. Y Dios no les dijo nada. Se fue al desierto, a la universidad del desierto, a buscar un alumno que tenía 40 años de preparación. Pero nosotros queremos ser santos de un día a otro. Y Dios estaba preparando a este hombre por 40 años, o fue a buscarlo para contestar el clamor del pueblo, pero no era lo que la gente quería. La gente lo que quería es que Egipto empezara a favorecerlos como lo hacía antes. Pero Dios les había dicho que regresaran a la tierra. Y si no hubiera sido por la aflicción, nunca hubieran estado dispuestos a dejar esa tierra que les había traído gran prosperidad. Este país nos ha traído prosperidad. Y algún día quizás algunos seremos deportados, ya han sido algunos deportados. Pero es que Dios no quiso que nos quedáramos aquí. Dios no quería que Israel se quedara en Egipto. ¿Se imagina que Egipto está prosperando? Están multiplicándose, están teniendo hijo tras hijo. Viven en perfecta salud allí, tienen todos los beneficios de la tierra, gran agua y todo. De repente viene Dios: oye, quiero que regresen a México. El Señor: aquí te puedo servir. Quiero que regreses a Honduras, quiero que regreses a la isla Dominicana, quiero que regreses a esto y lo otro. Señor, de allá me sacaste, porque Dios los sacó de allá y los trajo a Egipto. Ahora viene a llamarlos, a llevarlos para atrás. Que si no hubiera sido por todo esto, nunca hubieran querido regresar. A veces Dios tiene que levantar los saulos para perseguirnos, para salir a desparramar la palabra. Porque nos ajustamos y nos acomodamos en Jerusalén. Y allí está toda la hermandad y estamos intercambiando pan y comida todas las noches y participando y obedeciendo las doctrinas de los apóstoles. De repente Saulo se levanta y salen todos corriendo como cucarachos cuando prenden la luz. Pero dice la palabra que se fueron corriendo predicando el evangelio por Samaria y hasta Antioquía. Lo que Dios les había dicho: toda autoridad he recibido, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y no tuvo que levantarse Saulo para hacerlo. Y Dios le dijo a ellos: por eso José y Jacob no fueron sepultados en Egipto. Querían que llevaran los huesos, porque ellos murieron con esa fe de que Dios iba a venir por ellos. Se olvidaron de eso en medio de la prosperidad. ¿Cuántos nos olvidamos de Dios en medio de las bendiciones? ¿Y cuántos, si no fuera por las tragedias y todo eso, no buscáramos de nuevo? No nos consagráramos. A veces Dios tiene que hacer cosas para que nosotros alcemos nuestra mirada hacia el cielo
y dejemos de ver el cheque que recibimos cada semana. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Oye, tantos feos que están allá. Y Dios los va a mandar en medio de todo eso y dice, esa tierra que ellos tienen es de ustedes. Ajá. ¿Y cuántos estamos tomando la tierra para Cristo? No estoy diciendo que vaya y la compre, pero gane el alma de los que están en esa tierra. Levanten una nación, un pueblo nuevo, un linaje escogido, una nación santa. En este país necesita mucho el Evangelio. En Éxodo 12:40 dice que el tiempo que habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Por qué no regresaron antes a la tierra prometida? En Deuteronomio capítulo 4, verso 33 al 38, ahí sí les doy lugar tiempo para que lo busquen. De que Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, que él iba a ser una gran nación de él, que viera las estrellas y como no las podía numerar, así va a ser tu descendencia. Y les dijo que iban a estar en un país ajeno por 400 años. Dice, pero yo voy a sacarlos de allí. Ya estaba la palabra profética. Pero Israel no quería creer la profecía, sino ellos querían verlo. Y somos como Tomás. Tenemos que ver para creer. Deuteronomio capítulo 4, verso 33 al 38. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Para echar de delante de ti, de tu presencia, naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Pero ve, nosotros queremos salir de Egipto y entrar a la tierra sin tener que hacer nada. Dice, oyeron la voz de Dios en medio del fuego. Usted y yo leemos de eso, pero no lo hemos oído. ¿Cuántos de ustedes han oído la voz de Dios de un fuego? Que aparezca una zarza ardiendo. Dice, quita tus guaraches, dice, porque el lugar santo es. Oiga, aquellos tenis shoes y aquellos, pero Dios se van a ensuciar. Dios tomó a Israel de en medio de otra nación con pruebas. Tomó a Israel de Egipto, que era uno de los imperios más poderosos en aquel entonces, y Dios los libró de Egipto. Egipto no pudo hacer nada para evitarlo. Entre más resistieron, peor les fue. Porque a Dios es bueno que no lo resista, porque usted pierde. Y perdemos todos. Dice, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Huyeron su voz del cielo. Sobre la tierra les mostró un gran fuego. Todo esto ellos lo experimentaron. Ellos no lo oyeron, no lo leyeron. Pero ellos lo vieron, lo sintieron. Sintieron la tierra temblar cuando Dios relampagueaba en monte Sinaí.
Ellos vieron las 10 plagas en el desierto, en Egipto, para librarlos. Ellos fueron testigos de todo esto. Y ahora están danzando delante de un becerro. ¿Qué pasó de allá a aquí? Lo que pasó es que Dios no les dio todo lo que querían. Pero Dios les dio lo que necesitaban. Porque la gente nunca estuvo satisfecho como Dios lo hacía y lo que Dios daba. Siempre querían más. Y cuando usted quiere más y no se lo dan, se va a otro trabajo. Cambia de mujer. Cambia de hombre. Y ahí vamos. Hasta que conseguimos lo que queremos, pero lo queremos a mi gusto. Y nunca es cuestión de mi gusto, es cuestión de lo que le gusta. Amén. Aprendamos eso, hermanos. Dios no es juguete para que usted lo manipule. No lo ponga en tentación y diga, Señor, si haces esto, entonces creo en ti. Ya hizo suficiente para que creamos en Él. Ya tenemos escrito todo lo que hace. Y si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. No tengo que verlo para creerlo. Yo sé que Dios puede. Si no quiere, estoy satisfecho. ¿Hemos llegado a ese grado? ¿O tenemos que hacerlo a nuestra manera? Tenemos que definir lo que consideramos ser santo, en lugar de dejar que Dios determine lo que es santo. O pasa algo y me llaman a veces, pastor, ¿por qué? He sido fiel, he sido esto, he hecho esto y lo otro. Me dice, ¿por qué? Y le digo, ¿tú mereces? Claro que yo merezco. Ya no es por gracia, ya es por obras. Quiere decir que no eres salvo. Porque salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Usted no complace a Dios por lo que hace, Él lo hace mejor. Usted complace a Dios porque Él lo hace de corazón. Él está viendo el corazón, hermanos. Que ande bien delante de Él. Él está viendo esas relaciones que ustedes forman, que estén en acuerdo con Él. Porque Él sabe lo que pide y Él sabe por qué lo pide. Al fin y al cabo, Él crió la humanidad y Él sabe lo que trabaja mejor para la humanidad. No deje que el mundo lo determine. No deje que sus placeres o sus gustos, disgustos, esto y que el otro determine qué es correcto y qué no es correcto. Deje que Dios es Dios, hermano. Él sabe todo el tiempo lo que está haciendo. Quizás no lo hace cuando usted quiere. Muchos de ustedes han recibido sueños de Dios, pero cuando llegan a la esclavitud, murmuran contra Dios, se quejan de Dios y mejor cambian de dioses. Y luego llegan a la prisión y va de peor a peor, entonces allí empiezan a quejarse más. Ya cuando llegan a un punto de murmuración, ya casi están perdidos, hermanos. Porque si no pueden encontrar algo por qué dar gracias, usted nunca va a descubrir la gracia de Dios. Porque la gracia no es por mérito, es por fe. Y hermano, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué tiene que hacer Dios para que creamos en Él? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para que confiemos en Él? Bajo toda circunstancia. Y venga lo que venga. No doblar rodilla a cualquier cosa. Tiene que hacerlo de nuevo quizás a nuestra satisfacción para convencernos de qué tan poderoso es. Él hizo los cielos y la tierra. Eso debe ser más que suficiente para creer en su poder. De nada hizo todo. Usted cuando nació fue un milagro. La misma ciencia dice extraordinario. No hay otra máquina como la máquina que es el cuerpo humano. No la pueden duplicar. Pero si quiere prueba de que Dios es poderoso porque no le dio la casa que usted quería. ¿Será que nuestra fe es condicional? Voy a creer en ti si esto y esto y esto. Y traemos el contrato y queremos que lo firme. Eso lo puede hacer de un carpintero. Ir a él, yo quiero esto. ¿Cuánto me vas a cobrar? Y aquí está el pago.
¿Qué le va a decir a Dios? Señor, te doy 20 años de trabajo. Si me consigue la mujer que yo quiero, el hombre que yo quiero, o el carro que yo quiero. Y créame, a veces consigue la mujer que usted quiere y luego está quejándose de Dios. ¿Por qué Dios no me dijiste? No me hiciste caso, lo querías, yo te lo di. Pediste carne, te digo codornices. Y luego nos quejamos porque nos da lo que pedimos. Porque hermanos, Dios sabe mejor que usted. Amén. So, tiene que Dios hacer todo como le pedimos para declarar nuestra fidelidad a Él. Cuando Dios nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que creer en Dios, en el desierto, en el paraíso, en la fila de desempleo, en la casa fúnebre, en las oficinas de inmigración, en el avión de deportación. Tenemos que creer que Dios sigue siendo Él mismo. Y Él no tiene por qué cambiar. Sin embargo, nosotros tenemos mucho por qué cambiar. Muchos de nosotros somos como Tomás. Si no lo veo y no meto mi mano, no creeré. Se le aparece Jesús. Tomás, ven, mete tu dedo. En eso cayó de rodillas. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Israel vio y no creyó. Deje de ver para creer. Crea que Dios lo dice. Basta. Por la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. No el ver milagros. No sentir milagros. Vamos puestos de pie. ¿En qué paso se encuentra usted en esta mañana? ¿Está codiciando, está queriendo cosas que no tiene? Quisiera tener y no puede, so quisiera que Dios se lo diera. Está codiciando tal que está disgustado con lo que tiene, aburrido con lo que tiene. Quiere cambiar su estado. Y usted sabe lo que es mejor estado para usted. Eso es codiciar, eso es estar insatisfecho con lo que Dios le ha dado. El estado en que Dios lo tiene. O quizás ya llegó a punto de que está idolatrizando el mismo regalo que Dios le dio. Lo ha puesto en un pedestal, que se ha olvidado de Dios, que ni le ha dado gracias por eso. O quizás está a punto de fornicar. Y fornicar no tiene que ser fornicación física, aunque sí lo es. Puede ser fornicación espiritual. Está acostándose con otros dioses. Cuando Dios sacrificó a su hijo por usted. Y este otro sinvergüenza no ha hecho nada. Como hay un canto que escribe una mujer, te di mi cuerpo, te di niños. Y esta joven con quien andas no ha sacrificado lo que yo sacrifiqué por ti. Qué tan mal agradecido fuiste. Y así lo hacemos con Dios. Qué tan mal agradecidos fuimos que vamos en busca de otro Dios, un Dios a nuestro gusto. Y luego, cuando las cosas no van como queremos, empezamos a tentar a Dios. Señor, mira, perdona que te estaba olvidando, pero ahorita estoy clamando, Señor. Si me contestas esto, te serviré por toda la vida. Oiga, si eso fuera fácil, pudiéramos ofrecer 50 años de trabajo para que Dios nos dé todo lo que queremos, pero Dios no se manipula así, no puede ser comprado. Y le doy gracias a Dios que mi Dios está sobre mis propias lascivias. Que Dios no se somete a mí, sino yo tengo que someterme a Él. Y luego terminamos quejándonos de todo. Nunca estamos contentos
con nada. No sabemos dar gracias. Y vivimos en una generación de malagradecidos. Niños no agradecen la ropa que tienen. No agradecen la comida que tienen. No agradecen la cama donde se acuestan. No agradecen ni la educación que se les da. ¿Por qué? Porque los padres no saben agradecer tampoco. Les damos la muestra y queremos niños perfectos cuando nosotros no somos perfectos con Dios. Como alguien me dijo, me traicionó. Y le digo yo, ¿y qué has hecho con Dios? ¿Qué quiere decir? Tú sabes lo que quiero decir. Traicionamos a Dios, pero no queremos ser traicionados. Olvidamos de Dios, pero no queremos ser olvidados. ¿Qué piensa de Dios hoy? Determinará la persona que va a ser. Y determinará dónde va a terminar. Hermano, Dios, como Él, no hay otro. Amén. Deje de buscar. Y como Él, no hay otro más sabio que Él. Él sabe en todo tiempo lo mejor para usted. Todo trabaja para su bien. Usted ame a Dios. Quizás no entienda lo que le está pasando. No murmure, no se queje, no busque por otro lado, no va a encontrar otro Dios como Él. Y no hay otro Dios que prometa vida eterna como Él. Nos dejó una tumba vacía en Israel para comprobación de que si Él resucitó, vamos a resucitar. Y un día estaremos con Él. Tenga paciencia. Dios no ha dejado de trabajar con usted. Si usted respira, aprenda a alabar. Aprenda a dar gracias. Deje de esta amargura y deje de culpar fulano de tal, fulana de tal, que si yo trabajara con fulano de tal o fulano de tal fuera mejor. No, usted va a ser mejor cuando anda con Él. No importa con quién ande usted. José se levantó en una bola de esclavos, que estoy seguro que muchos de ellos se quejaban de Potifar. Pero José fue fiel al líder que Dios le dio. Fue a dar a la prisión y él fue fiel al encargado de la prisión. Y créame, las prisiones de aquel entonces no son las prisiones de hoy. Ahora en día son paraísos en comparación. Pero José le fue fiel. Ese hombre no merecía la fidelidad, pero Dios lo puso allí, lo estableció allí sobre él y él lo aceptó. Y llegó a ser el mejor. Tremendo testimonio que da de Dios. ¿Qué testimonio estamos dando de Dios? Allí donde trabaja, allí donde vive, en ese hogar donde usted está. ¿Qué testimonio y qué testimonio está compartiendo con la futura generación? Queremos orar por ustedes, hermano, pero no quiere decir que queremos que usted deje de orar.